Todo eso, todo lo que hicimos anteriormente, depende si a ustedes les dan un dibujo, ¿ya? Pero la cuestión es la siguiente, ¿y qué pasa si en una pregunta no les dan dibujo? ¿Podré hacer ese análisis? Y la respuesta es que sí, también se puede. Pero para eso nosotros tenemos que hablar un poquito de esta cosa que se llama la función inversa. Los que están en electivo ya los tengo medio aburridos ya de tanto función inversa, porque justamente ahí coinciden los dos ramos. Pero acá les voy a explicar para todos lo que... ¿Ya? La definición dice, CAF de A en B, una función que toma elementos de A y los lleva al conjunto B. Es decir, si yo hago estos típicos dibujitos, así, me quedan hermosos, tengo un conjunto A, tengo un conjunto B. Aquí tengo una función entre medio. Y voy a inventar una simple. Entonces, en mi conjunto A yo tengo el 1, el 2 y el 3. ¿Qué es lo que hace esta función? Me toma un número y lo multiplica por 3. O sea, 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Y básicamente esto es lo que hace una función. ¿Ya? Toma elementos de un dominio, de un conjunto y me los lleva al otro. Esa es la idea súper básica de función. Sin embargo, aquí viene lo importante, esto es lo nuevo. Se define la f a la menos 1, ojo, no es una potencia, es una función inversa, que dice que aquella que toma elementos de B y los lleva al conjunto A, o sea, al revés. Si yo hago este dibujo, uy, me quedo horrible. Si yo hago este dibujo, y acá, no, me quedo feo. Ahí sí. Si hacemos estos dibujos, entonces yo digo, coloco el conjunto B ahora primero, el conjunto A, la función f a la menos 1, y acá coloco el 3, el 6, el 9, y acá el 1, el 2 y el 3. Chiquillos, pregunta, ¿cómo yo tomo el 3 y lo transformo en un 1? ¿Cómo lo podría hacer acá? ¿Cómo tomo el 6 y lo transformo en un 2? ¿Cómo transformo el 9 y me lo llevo al 3? ¿Qué me dicen ahí? ¿Cómo lo podemos hacer? Anda un gato acá afuera de mi pieza, perdón, afuera de mi ventana. ¿Cómo se podría hacer? Acá yo multipliqué por 3. Acá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? Dividirla. Dividirlo, po. ¿Y por cuánto? Por el 3. Por 3, po. ¿Viste? En esencia la idea es bien básica, por eso que ojalá digan lo primero que se les ocurra, porque eso es, ¿ya? Ojo, esta es una función facilita así, po. Hay otras funciones que son más complejas, pero la idea básica es esta, es decir, yo tomo el 3, lo divido en 3, me entrega el 1. El 6 me entrega el 2. El 9 lo divido en 3 y me entrega el 3. Entonces así tenemos esta relación muy bien comportada y que cumple muy bien con la definición de esta función inversa. O sea, básicamente una función, tú vas para un lado y con la función inversa tú te devuelves. ¿Ya? Eso para todos, tanto electivo como plan común. Sigo. ¿Dudas con esto? Con un sí o con un no me basta. No, ¿Esperanza? profe. Ya. Entonces, sigo. Chiquillos, si nosotros hubiéramos tenido clase presencial, hubiésemos estado como 4 meses trabajando este contenido en particular, la función inversa. ¿Por qué? Porque la función inversa no es llegar y calcular,
sino que la función inversa primero tiene que cumplir dos condiciones. Es un detalle, un detallazo grande, ¿ya? Dos condiciones, y las condiciones son media enredadas, po, ¿ya? Son bien enredadas, bien complejas. Lo bueno para ustedes es que la prueba de transición no les pregunta las condiciones. Va y les pregunta solamente la inversa, para que lo tengan presente. Sin embargo, no está de más de que ustedes sepan lo que es una función, por ejemplo, inyectiva y una función epiyectiva, porque ya se gastan unos nombres bien complejos, ¿ya? Algo tendrán que decir en este sentido. Fíjate, la primera condición para que una función tenga inversa dice: a cada elemento del recorrido le corresponde una única preimagen. Eso en español, ¿qué será? Si, si ustedes se imaginan algo, quizás no se imaginan nada, ¿ya? Y la condición 2 dice: el recorrido coincide con el codominio. A lo mejor alguno que haya estado presente en esas clases se va a acordar de lo que era el codominio. Pero en términos bien simples son condiciones súper difíciles. Yo se las voy a explicar con unos monitos, con unos ejemplos, para que ustedes tengan la idea por lo menos, po. Porque yo estoy seguro de que si alguno va a estudiar alguna carrera con harta matemática, ahí sí que les va a salir en en el camino. Así que los preparo para todo. Una función que sea inyectiva y que sea función epiyectiva se llama función biyectiva. Una función es biyectiva, entonces esta función va a tener inversa. Así están las cosas. En español, aquí tengo dos ejemplos de dos funciones. Y voy a tirar un par de flechas y las vamos a ir analizando. Por ejemplo, acá yo voy a hacer ahí, acá también, acá y acá. Y este otro dibujo tengo, no sé, tiro una por acá, una aquí, una acá, acá y acá. Una función biyectiva, dijimos que la primera condición es que, voy a mirar acá, a cada elemento del recorrido le corresponde una única preimagen. ¿Esto en este dibujo se cumple o no se cumple? A cada elemento del recorrido le corresponde una única preimagen. ¿Verdadero o falso en este dibujo? ¿Qué creen? A cada elemento del recorrido le corresponde una única preimagen. Este que estoy señalando es el recorrido. Estos de acá son las preimágenes. Sí, sí tiene. Una única. ¿Cumple en este caso? En este caso, cumple, ¿ya? Este dibujito que hice acá, el número 1, cumple la primera condición, porque si nos damos cuenta, el 2 tiene una preimagen y es única, sí, pues, tiene el 1. El 4 tiene preimagen y es única, sí, es el 3. El 6 tiene al 2. El 8 tiene al 5. El 10 tiene al 4. Entonces, en este caso, estamos cumpliendo de que esta es una función inyectiva, ¿ya? O bien conocida 1-1, por si acaso. Entonces, esta es inyectiva, si es inyectiva. Después, la segunda condición dice lo siguiente. Esto es bueno que cuando les toque algo parecido, que vean el video, y ahí se van a recordar. La segunda condición dice: el recorrido coincide con el codominio. Ya. Aquí, chiquillos, el codominio era como un conjunto bien grande que incluía al recorrido.
En este caso, ¿coincide el codominio y el recorrido para esta situación o no? Para la número 1, no. ¿No? ¿Por Ah, qué? sí. No, sí, 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 porque están todos. Si lo utilizo, sí, pues. Sí. El 4 también, el 6 también, el 8 también, el 10 también. Si por X motivo yo, por ejemplo, acá le coloco entre medio el 5, ahí sí que no cumple. ¿Por qué? Porque el 5 no tiene ninguna pareja acá al otro lado. ¿Ya? Entonces, este primer ejemplo, ¿es epiyectivo? La respuesta es que sí, porque cada uno de los elementos del codominio coincide con el recorrido. Esto se llama epiyectivo. Y como es epiyectiva, ambas juntas me forman una biyectiva. Ya. Vamos al ejemplo 2. ¿Esto será inyectivo? No, ¿Por qué no? porque el 6 tiene 2 primígenes. Más que eso, recuerda, cada elemento del recorrido debe tener preimagen, ¿ya? En este caso, si yo quiero analizar la inyectividad, tengo que fijarme en el 4. Perdón, en el 6. Estoy mirando el 4. El 6, efectivamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 6 tiene dos parejas, po. Tiene dos preimágenes, el 2 y el 3. Y eso no puede pasar en una función biyectiva, ¿ya? Voy bien lento, chiquillos, porque esto es bien difícil de entender. Si ya con dibujo es difícil, imagínense con puro cálculo. Por lo tanto, ¿esto es inyectivo? No. ¿Por qué? Porque el 6 tiene dos preimágenes, el 2 y el 3. Ya. ¿Será epiyectivo? ¿Sí o no? Tampoco, ¿Por qué? porque el recorrido no es igual al codominio, porque sobra el 4 en el Exacto. recorrido. Muy bien. Y en este caso sí que... ¿Alguien me habló o no? A ver, me llegó una notificación acá. No, falsa alarma. En este caso, epiyectivo tampoco es, porque si yo miro el 4 no está utilizado y por lo tanto no coincide con el codominio y el recorrido, po, ¿ya? Acá, en este otro ejemplo, ambos son todos utilizados, por lo tanto coincide. En este ejemplo de acá, el 4 me queda afuera, él no tiene preimagen, por lo tanto no es epiyectivo. Entonces, si no es inyectivo y no es epiyectivo, tampoco es biyectivo. Ahí estoy un poco traduciendo. ¿Se va entendiendo un poco la cosa, chiquillos? Ojo, no creo que se las pregunten para poder aplicarla, pero sí a lo mejor les salen las palabras escritas en los enunciados de los problemas. Por ejemplo, se tiene una función biyectiva tal que una función f de x tanto, tanto. Entonces, la pregunta lógica vas a decir, ¿y qué es una función biyectiva? Entonces, para que tengan presente esa información, ¿ya? Veamos el detalle. Aquí tengo dos funciones bien concretas. Acá tengo una función x y acá tengo una función x al cuadrado. Y vamos a analizar la función si son o no funciones inyectivas o 1, 1. En esta, por ejemplo, la primera, yo tomo el 1, lo multiplico por 3 y lo obtengo el 3. Muy bien, perfecto. El 2, lo multiplico por 3, lo obtengo el 6. 3 por 3, 9. Entonces, este primer ejemplo será inyectivo, será 1, 1, ¿sí o no? Sí,
Sí. Recuerden esto. El 1, 1. Eso significa que un elemento del dominio debe tener una pareja en el recorrido. Y si eso se cumple, es inyectivo. En este caso es inyectivo, ¿ya? El 1 solamente tiene el 3, el 2 solamente tiene el 6 y el 3 solamente tiene el 9. Muy bien, felices somos. Por lo tanto, la función f de x es igual a 3x es inyectiva, sí. Veamos esta de acá. Esta es una función cuadrática y dice, el menos 1, si yo lo elevo al cuadrado, me va a quedar menos 1 por menos 1, me queda 1. 0 al cuadrado es 0. 1 al cuadrado es 1. Entonces, pregunta, ¿esto es inyectivo? ¿Sí o no? No. No, aquí está clarito. No. La número 2 no es inyectivo, no es 1, 1, porque si te das cuenta, el 1, este 1, tiene como preimagen el menos 1 y el 1. Por lo tanto, no cumple con la condición de inyectividad. Y fíjate, una función súper conocida, la función cuadrática. ¿Ya? Entonces tiene un detalle. No es tan perfecta como parecía. Esta sí, esta es muy bonita. Sigo. Esto es el detalle de la función epiyectiva, o también llamada sobre. No sé por qué le pusieron sobre, pero ahí está. Entonces aquí, en el ejemplo 1, en este caso tengo 5x, entonces va a ser menos 1 por 5 me queda menos 5. 0 por 5 me queda 0. 1 por 5 me queda 5. Y 2 por 5 me queda 10. En este caso, lo que ustedes están viendo, ¿coincide el recorrido con el codominio? ¿Será epiyectivo? ¿Sí o no? ¿El recorrido coincide con el codominio de lo que están mirando nomás? ¿Sí? La verdad es que sí, pues. Y no hay mucho que decirle. Si te das cuenta acá, aquí, no hay ningún número que se te quede fuera. A todos los utilicé. Cosa que no pasa acá, po. La misma función, la cuadrática. Uy, me está moviendo esto. Ya mira. ¿Cuánto es menos 5 al cuadrado? Menos 5 al cuadrado es 25. Aquí. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? Es menos 9. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? Es 0. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. Listo. En este caso, ¿coincide el recorrido con el codominio? No. Está claramente que no, po. No, po. ¿Por qué? Porque estos números de acá no lo utilicé. Me quedaron libres, me quedaron fuera. Y eso, si yo quiero que sea una función epiyectiva, no puede pasar. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Los demás pronunciarse, po. Tenemos acá a nuestra vocera, a la Valentina. Fernanda, Héctor, Mario, José Pablo, Rodrigo, Esperanza. ¿Sí o no? No se pronuncia. Se ve la pizarra, ¿cierto? Sí se ve, profe. Ya. Seguimos. Aquí
les voy a enseñar nuevamente la técnica de la línea horizontal. ¿Ya? O sea, nos vamos a rayar y vamos a ver si esto funciona o no funciona. La técnica de la línea horizontal te permite saber, apenas dibujando una línea, si una función es inyectiva o epiyectiva. Atención a esto, porque es importante. Si nosotros al dibujar una línea horizontal y cortamos en 2 o más puntos a la gráfica, entonces la función no es inyectiva. Lo voy a anotar por si acaso. Si al trazar una recta o línea horizontal, si al trazar una recta horizontal se corta en 2 o más puntos a la gráfica, entonces esto es no inyectivo. ¿Me explico? Dibujo. Corté aquí. ¿Cuántos puntos corté? 1. 1. Aquí. Acá. Acá. Aquí. Aquí, justo en el medio. Uy, me quedó horrible. Si nos damos cuenta, acá un corte, un corte, un corte, un corte, un corte. Por lo tanto, bajo esta situación, ¿esto sería inyectivo, este dibujo? Sí. Sí, claramente sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿este dibujo es inyectivo? Sí. Después, ¿será epiyectivo? ¿Ya? Entonces, en este caso, también con dibujo, cada recta tiene, lo voy a marcar bien, tiene un corte en la gráfica. La escribí mal. Si no tiene corte, mejor dicho, ahí sonaba mejor. Ya, mejor lo voy a borrar ya. Un poquito, voy a escribirla mejor. Al trazar las rectas y si estas no tienen cortes en la gráfica, corte en la gráfica, entonces es no epiyectivo. Uy, la cuestión enredada. Imagínense, hubiera estado 3 meses en esto. Ya. Al trazar la recta, si estas no tienen corte en la gráfica, es no epiyectivo. Si nos damos cuenta acá, nosotros vamos a seguir haciendo estas líneas horizontales, aquí, acá, por acá, más arriba, acá. Si yo sigo con este ejercicio, ¿siempre encontraré cortes? ¿Sí o no? Sí. Sí, pues. No hay ningún punto en la gráfica donde yo haga una recta y no la corte, ¿ya? Entonces, esta función, que es una función potencia, muy simple, 2x elevado a 3, ¿es una función inyectiva? Sí. ¿Es una función epiyectiva? También. Por lo tanto, este dibujo como tal es el ejemplo más básico de una función biyectiva. Por el contrario, chiquillos, acá les tengo otro dibujo. Por el contrario, si yo hago esta línea horizontal, ¿en cuántos
puntos corto yo la gráfica? 2. En 2. ¿Ya? Hay 2 cortes. 2 puntitos. Y si hay 2 cortes, esto es no inyectivo. También, ahora, para lo otro, y si hago la recta aquí, ¿corté la gráfica, sí o no? No hay corte. No hay corte. Y si no hay corte, es no epiyectivo. Entonces aquí ya estamos bien claritos, po. Me imagino yo. Este es un ejemplo muy claro de que una función cuadrática no es biyectiva, porque tiene estas condiciones. ¿Ya? A mí me interesa más que se sepan así como bien específico, que sepan por lo menos de qué estamos hablando, ¿ya? Por si insisto, por si les llegara a salir en algún caso, en alguna pregunta. Porque si te la llegan a colocar y tú no tienes idea, entonces no vas a tener cómo poder responder una pregunta de la prueba. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda? Yo creo que hay dudas, pero no se van a atrever a decirme. Lo importante es respetar las definiciones nomás, chiquillos. ¿Ya? Esto sería bueno que lo anotaran por si alguno encuentra que va a ser útil en algún momento, porque apenas con una línea yo voy a saber si es inyectiva o epiyectiva.